Bienvenidas a Beus, historias mestizas que sanan el mundo. Hay viajes para los que no hacen falta maletas, sino memoria y compromiso, y eso hace que cada uno de sus pasos esté teñido de un entusiasmo especial. En la puerta de embarque del aeropuerto de Valencia, 4 personas esperan su vuelo. Son Luz, Cristina, Sergi y Ramiro. Nadie diría que con ellos van los 1000 habitantes de una pequeña aldea situada en Cotopaxi, Ecuador, de nombre Palo Quemado, además de los cientos de familias que en aquel país y en Colombia viven de la caña de azúcar. Aparentemente son solo 4 personas que acuden a Bruselas por razones personales. Les une un encendido entusiasmo. En unas horas estarán denunciando ante el Parlamento Europeo los incumplimientos del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre la Unión Europea y los países andinos, especialmente en el sector de la panela en Ecuador y Colombia. Llevar su voz a Bruselas es un desafío que quieren compartir minuto a minuto con líderes de aquellas comunidades, pero la diferencia horaria es una barrera. Ahora es la 1 de la madrugada en Ecuador y las 2 de la madrugada en Colombia, así que han quedado en que Luz, activista de la ONG de Ecosol, les irá dejando mensajes con los detalles del viaje. Hola, buenos días, ¿qué tal Marina? ¿Cómo estáis? ¿Está Rosita contigo? Nada, mira, momento de emoción. Estamos ya en el aeropuerto, a punto de embarcar. Aquí están todos los compis, las compis y los compis, con muchísimas ganas ya de ir a Bruselas. Nos queda nada, estamos ya a la puerta de embarque. Y ale, a defender derechos al Parlamento, a que se nos escuche. Bueno, mirad, os voy a pasar a Sergio porque él está aquí muy también con muchas ganas, con ganas de hacerlo todo y esperemos que este viaje sea fructífero. ¿Qué tal, Rosita? ¿Qué tal, Marina? Mira, pues nada, estamos a punto de coger el avión hacia Bruselas, que ya nos esperan allí varios eurodiputados de 5 grupos políticos y nos espera también el representante de la Comisión Europea, que es el que tiene que estar, el que tiene que reabrir el capítulo del acuerdo comercial para un poco solucionar los problemas que haya en la venta y en la exportación de panela de azúcar y de caña de azúcar de Ecuador y Colombia, y en todos los problemas de vulneración de derechos medioambientales que hay en vuestra zona, en Palo Quemado, y también de derechos humanos en cuanto a la actuación del Estado sobre las poblaciones. Genial. Y además, chicas, un cotilleo. Nos hemos enterado que en el Parlamento Europeo no consumen panela de comercio justo. Vamos a exigirlo. Aquí tengo a Cris, que también está diciéndolo. A ver, Cris, ¿qué dices? Eso que ya nos han dicho que consumen café y té, pero que panela no. Lo vamos a exigir, que en el Parlamento Europeo empiecen a consumir panela. Hombre, faltaría más. Bueno, chicas, con toda la motivación, con toda la ilusión, nos vamos para allá. Nos vemos pronto, seguimos hablando. Luz, Cris, Ramiro y Sergi salen de la estación de tren Bruselas-Luxemburgo y se encaminan hacia el edificio parlamentario. Están a punto de dar el paso definitivo ante los grupos europarlamentarios de los Verdes, Alianza Libre Europea, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Renew Europe y el Grupo de la Izquierda. La emoción aflora por todos los poros de su piel. El menos curtido en este tipo de intervenciones es Sergi. La razón de su presencia es porque su reportaje, Azúcar Amargo, forma parte del programa Contrast de la Coordinadora Valenciana de ONGDs para reforzar los vínculos entre periodistas, medios de comunicación y ONGDs. Su investigación periodística exponía las condiciones laborales precarias, abusivas e inhumanas que sufren trabajadores migrantes en el cultivo de caña de azúcar en Ecuador y Colombia. Ahora, él tiene la oportunidad de ofrecer su testimonio de primera mano. A su lado, y a pesar de su extensa experiencia en la incidencia política como activista, Cristina no puede evitar cierto nerviosismo. Situada entre ambos, Luz vuelve a enviar un mensaje a sus compañeras en Ecuador. Allí, ahora son las 4 de la madrugada.
Bueno, pues nada, ya vamos camino a la sala. Sí, Estoy Cristina, te nerviosa. llevas Estoy un poco nerviosa, te tengo Sí, que decir, pero ¿eh? tienes todo claro, todo preparado. Sí, Sí, a ver, me lo ¿no? he preparado, No pero has currado. sí, estoy un poco... Y luego, tía, súper bien, ¿eh? El Marsal, la acogida que nos ha dado, la Estrella Galán, la verdad que Efectivamente, una súper pasada. bien. Súper Bueno, bien. y estamos muy contentas porque vienen gente de la comisión, no solamente vienen eurodiputados, sino también gente de la De la comisión comisión, sí. del acuerdo que queremos Nosotros conseguir, incidir, claro. claro, en lo que queremos incidir, que es el Así acuerdo que comercial, el la verdad que capítulo guay. de sostenibilidad, Bueno, que es y bien menos mal que han importante. conseguido traducción, tía, porque yo en el Sí. último momento me veía en inglés, me quería morir, ya te lo digo. No, claro que no. El idioma puede ser el nuestro y perfectamente que se ha contratado por Vicent, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. La traducción. Así que Pues bueno, muy bien. Oye, esto que nos ha contado, fíjate, a mí no me había llegado lo de los 5.000 millones que habían sí. conseguido para lo de la Dana. No, a mí Qué tampoco. guay, Sí, mucho dinero para precisamente nuestra nuestra comunidad comunidad. autónoma. Pues Muy sí. bien. Bueno, pues que no se te olvide nada. Ay, Haz sí. hincapié, eres valiente, sabes lo que te llevas entre manos y en nada comienza tu En nada, speech. ahí estamos, ¿vale? Venga, un besito. Besito. Mientras entran en el Parlamento y comienzan a establecer contactos, los trabajos en las cooperativas de Palo Quemado comienzan a ponerse en marcha. Marina es la primera en escuchar los mensajes que ha enviado Luz. Los esperaba. Por eso abre su móvil nada más despertar en Quito, donde tiene su sede la Fundación Maquita. Enseguida les envía una respuesta. Hola Mariluz, hola Cris, hola Sergi. Qué bueno saber que ya están en camino. Queremos desearles lo mejor en ese espacio tan importante para poder presentar todos los agravios, toda la situación tan compleja que las compañeras de la Asociación Palo Quemado y toda la zona, ¿no? En Cotopaxi está viviendo ante esta actividad extractivista. Así que les mandamos un abrazo. Maquita, Ecosol, siempre junto a la gente con la que quiere trabajar Maquita, con la que quiere trabajar y sobre todo que quiere buscar una sociedad diferente, ¿no? Que cuide la naturaleza, que cuide sus derechos, que cuide la vida. Lo mejor para ustedes en este espacio tan importante. Chao, chao, chao. A las puertas de la sala de reuniones, Sergi, Cris, Luz y Ramiro mantienen sus últimas conversaciones con los grupos políticos que les apoyan. Ninguno de los cuatro podrá escuchar el mensaje de Marina hasta dentro de unas horas, cuando hayan realizado todas sus intervenciones. La sesión fue facilitada por Vicent Marsa, eurodiputado de Compromís dentro de la coalición Verde Sale, que será quien les presente ante el arco parlamentario. Que hoy están aquí presentes, desde la coordinadora de ONG valencianas, pero sobre todo a la gente de Ecosol y del ISCOT UGT, que son precisamente las entidades que han estado haciendo este trabajo sobre el terreno, y sobre todo también a Sergi como periodista por haber estado trabajando con ellas y ellos tanto en Ecuador como en Colombia para poder dar testimonio de lo que está pasando en este momento allá. El primero en tomar la palabra es Sergi, que ofrece detalles de su investigación refiriéndose a casos concretos, como el de Javier Villafara, presidente de Sintra y Caña Azucol, un sindicato colombiano que agrupa a trabajadores del sector de la caña de azúcar. Me gustaría contarles el caso de Javier Villafara. Javier Villafara es el presidente del sindicato de la caña de azúcar en Colombia. Venimos también a denunciar esas condiciones, pero también el peligro o la violencia antisindical que hay en Colombia. ¿Vale? El año pasado se asesinaron a 5 sindicalistas. En el caso de Javier Villafara, el único delito que ha cometido es ser presidente de un sindicato. El señor Villafara tiene que trabajar con chaleco antibalas, tiene que llevar escolta, y el gobierno le ha ofrecido que viajar o viajar por los ingenios en coche blindado. No solo el riesgo va contra el propio sindicalista, sino hacia sus familias. Cristina será la siguiente en tomar la palabra.
quiere remarcar que sabe qué está contando, porque COSOL, la ONG de Valenciana a la que representa, lleva décadas trabajando en Ecuador en colaboración con la Fundación Maquita, con personas productoras de comercio justo. Son más de 200 cooperativas cuyos proyectos benefician a más de 250.000 personas. En su intervención decide retomar el relato de Sergi para dar un paso más. Pero el caso que me gustaría contaros hoy es el que están viviendo estas familias paneleras de palo quemado que os contaba Sergi, con las que trabajamos en Ecuador y que ahora mismo están exportando su panela a Europa, cumpliendo con todos los acuerdos internacionales y europeos. Como muy bien indicaba Sergi, una empresa minera se va a situar justo al lado de donde tienen sus pequeños ingenios familiares, que son su sustento y su único medio de vida. Esta empresa minera va a suponer el enterramiento de 27 nacimientos de agua en la zona, pone en riesgo más de 2.200 hectáreas de selva tropical en la zona, y ante esto las personas del ingenio Flor de Caña se han asociado y han denunciado esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando estas personas se manifestaron contra la consulta informativa que se hizo sobre el proyecto de la mina, el gobierno de Ecuador mandó 800 soldados a una zona en la que viven 4.000 personas. Os podéis imaginar, gases lacrimógenos, enfrentamientos agresivos que supusieron varias personas hospitalizadas, una de ellas en coma, que nunca se recuperará como estaba inicialmente. Pero no solamente supuso esto de manera puntual. Ahora mismo hay procesadas 74 de estas personas. Entre las causas contra estas personas están terrorismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, secuestro y coacciones. En el testimonio de Sergi y de Cristina vibran los sonidos del procesamiento de la caña de azúcar ecológica, que a esas horas ya está en plena producción. Su recuerdo refuerza las peticiones que esa tarde presentan ante el Parlamento Europeo. Por tanto, siendo coherentes con este acuerdo comercial, el que sabemos que se está revisando ahora su cumplimiento y que agradecemos que esté aquí una de las personas implicadas, siendo coherentes con el Pacto Verde Europeo, siendo coherentes con el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea, instamos a incluir en el capítulo de sostenibilidad del acuerdo comercial la problemática que la industria minera está ocasionando en las comunidades y en el medio ambiente local en Ecuador. En segundo lugar, exigir mediante notificación de la Unión Europea al Gobierno de Ecuador la necesidad de cumplir el acuerdo comercial en el caso concreto de los ingenios familiares paneleros afectados por la industria minera. Y en tercer lugar, evaluar el cumplimiento del acuerdo por todos los mecanismos que se tengan desde la Unión Europea. En este discurso a tres voces, Ramiro es quien toma la última palabra. Como coordinador regional para América Latina y el Caribe de Sindicalistas Sin Fronteras ISCOT UGT, que es la Fundación de Cooperación de UGT, instó a los europarlamentarios a cumplir los acuerdos del Tratado de Libre Comercio y a actuar conforme a los valores fundamentales de la Unión Europea. Casos como este demuestran incumplimientos claros, ¿no? Sobre todo del título 9, ¿no? Que es el título sobre comercio y desarrollo sostenible, que incluye disposiciones sobre derechos laborales y ambientales, ¿no? Que no tiene ningún mecanismo de sanciones. O sea, se puede incumplir completamente, que realmente no hay un mecanismo establecido de sanciones. Hay un mecanismo de quejas, que por haberse mostrado también claramente insuficiente, dio lugar a un nuevo mecanismo, que es el Single Entry Point, la ventanilla única, que se adoptó creo hace unos 3 años o 4, y que hasta el momento solo ha tenido una primera denuncia en relación a los derechos laborales. El acuerdo lo que dice en relación a los derechos laborales es que los países tienen que cumplir con los convenios fundamentales de la OIT.
Los convenios fundamentales de la OIT tienen que ver con los principios fundamentales, como pueden ser la libertad sindical, la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la no discriminación y desde hace 2 años un entorno de trabajo seguro y saludable, que es la seguridad y salud en el trabajo. Todos los años la OIT analiza esto y determina el grado de cumplimiento. Entonces, en el contexto del Acuerdo de la Unión Europea tenemos a la OIT diciendo que en Perú se viola la libertad sindical, que en Colombia se viola la libertad sindical, que en Ecuador se viola la libertad sindical, y podemos ver los casos, ¿no? El año 2023, el año 2024, cada uno de esos análisis, y al mismo tiempo tenemos el Acuerdo Unión Europea totalmente desconectado de este seguimiento que la OIT hace de los convenios fundamentales, ¿no? Y por lo tanto, pensar en una renegociación tiene que abordar los diferentes aspectos. Uno, la estructura normativa del acuerdo, que ha demostrado ser muy débil. 2, el refuerzo del papel de la sociedad civil en el seguimiento y en el monitoreo del acuerdo. Y 3, que la cooperación de la Unión Europea también mire a las organizaciones de la sociedad civil y a los sindicatos. Tras sus exposiciones y el debate posterior, Sergi, Cristina, Ramiro y Luz comparten impresiones con las personas que han participado en el encuentro. Hablan no solo de la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio, sino de reforzar el compromiso de la Unión Europea de no sumarse a la ola antidemocrática y de anticooperación que está atravesando a diferentes países. Algo que pasa también por no abandonar a las organizaciones que luchan por los derechos laborales, por no mirar para otro lado ante las violaciones de los derechos ambientales y por no maquillar los retrocesos normativos. En el furor de estas conversaciones, antes de escuchar el mensaje de voz que le envió Marina hace unas horas desde Ecuador, Luz quiere compartir con ellas las impresiones de Ramiro, que está a punto de volver a tomar un avión. Bueno, de verdad impresionante, qué emoción. No sabéis, o sea, la barbaridad de personas, de asistentes, de diputados y también la persona de la comisión, o sea, cómo nos han tratado, lo bien que han transmitido tanto Cristina como Ramiro. Y yo creo que sí, que van a haber cambios, sí que va a revisarse cosas, no se volverá a abrir el acuerdo de sostenibilidad, pero sí que van a estar vigilando que se vaya cumpliendo y teniendo en cuenta un montón de cosas. Bueno, voy a ver si puedo entretener un poco a Ramiro, que Ramiro se vaya. Esta tarde vuelve a Ginebra, él está en una reunión de la OIT, es un verdadero experto y aquí lo tengo. Bueno, ¿cuál ha sido tu impresión, Ramiro, al final? Bueno, la impresión es que ha sido una conversación interesante porque pudimos compartir no solamente con eurodiputados y miembros de organizaciones de la sociedad civil, sino también con un representante de la Comisión, nuestra impresión sobre los incumplimientos del acuerdo comercial y cómo el acuerdo no está consiguiendo proteger lo que dispone el título 9, ¿no? Los derechos laborales y los derechos medioambientales. Bueno, pudimos compartir nuestras impresiones sobre eso y seguimos trabajando en ese sentido, así que muy bien. Esa misma tarde, desde Bruselas, y haciendo compatible la diferencia horaria, Luz y Cristina se ponen en contacto con sus contrapartes en Ecuador. Será una reunión por Zoom en la que no solo estará presente Marina, sino Orquídea y Gisela, compañeras de la Fundación Maquita. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Marina? ¿Qué tal Orquídea, Gisela? Hola Luz, hola Cristina, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Hola chicas, qué ganas ya de escucharos y de contaros todo. Sí, toda la experiencia, una pasada. Sí, estuvimos viendo su participación en el Parlamento, muy atentas y muy contentas también de verlas a ustedes defendiendo los derechos de las compañeras de Palo Quemado y los productores de panel. De verdad que sí, y además también íbamos con las compañeras de ISCOT que también estuvieron defendiendo derechos laborales de Colombia y estuvo también la intervención, fue una pasada, de un chico que es argentino y estaba acá en la OIT y también fue súper interesante. Es que cuando nos tuvisteis allí en marzo nos convencisteis 100% de que había que llevar lejos con lo que estaba pasando en Palo Quemado.
Así que mirad hasta dónde hemos llegado. ¿Hasta dónde? Y llevar todo lo que está detrás del azúcar amargo, ¿no? Sí. Efectivamente, el azúcar amargo, sí que es cierto. En esa misma conversación, Marina, Orquídea, Gisela, Cristina y Luz continúan tejiendo los hilos de su compromiso, porque defender el cultivo de la panela orgánica frente a los abusos de la minería tiene un impacto estructural que va más allá, puesto que afecta a la salud del planeta, como bien recuerda Gisela. Muchas gracias por lo que nos han comentado. He tomado nota de todo lo que han mencionado y realmente me parece una acción bastante importante para que podamos poner en los oídos internacionales lo que está pasando, no solamente, como dijo Marina, en Palo Quemado, sino en el país entero. Pues también ahora se nos viene una ola de minería metálica, ya no solamente minería por el oro, cobre y plata. Con los decretos presidenciales del momento, en este nuevo periodo del gobierno, se nos viene ya una ola de flexibilización a nivel jurídico en el país, a nivel ambiental, y pues ya se ve venir el acceso libre de las grandes empresas por los metales. Y eso ya no van a buscar áreas como Palo Quemado. El metal puede estar en el río que atraviesa esta ciudad o puede estar en cualquier otro lugar o en algún barrio urbano en Quito. Entonces ya no es que estamos solamente sufriendo los estragos de una minería por estos metales preciosos, sino ahora, por estos minerales preciosos, sino ahora por el metal como tal. Uno a uno irán devanando los múltiples aspectos que necesitan tener en cuenta a la hora de crear una estrategia eficaz. Sobre todo porque en el tema de minería ilegal también están entrando grupos armados, ¿no? Entonces, grupos de delincuencia que de una u otra manera ya no tienen cabida en el tema del narcotráfico, entonces ahora se han volcado hacia este tema. Imagínate. Es súper peligroso, ¿no? Porque son zonas en donde las comunidades de a poco pueden ir perdiendo sus territorios por la violencia que hay en estas zonas, por el peligro que ellos tienen y son varias aristas, ¿no? Porque también estos grupos lo que hacen es tratar de captar a los jóvenes para que hagan estos procesos de extracción. Entonces, realmente es un riesgo que inicialmente estaba afectando ciertos espacios, pero ahora ya se va al tema de reclutamiento de jóvenes, el tema de la naturaleza, el tema de mayor violencia, el tema de despojo de tierras que también se puede venir. Entonces, realmente sí es una problemática que puede ir creciendo hacia otros, y sobre todo generando mayor problemática, ¿no? Justamente iba a mencionarles que el siguiente mes hay una asamblea de defensa del territorio donde estamos el movimiento indígena Imaquita a cargo de esta asamblea en Palo Quemado. Es como darle seguimiento a los acuerdos de la CONAIE porque ya se aproxima en octubre el nuevo encuentro nacional o el Congreso Antiminero que suele organizar la CONAIE, donde ya se están preparando las guardias indígenas. Frente a eso, habría que tener esta información para que ellos puedan también colocar en el debate este tema que ya ha sido difundido a través de COSOL, a través de la gestión que ustedes han hecho, que nos parece muy importante, más bien agradecidos por eso, y que Rosita pueda incluso discutir esto con las con las dirigencias del movimiento indígena. Me parece muy importante en este momento. Las voces de Luz, Cris, Ramiro, Sergi, Marina, Orquídea y Gisela nos muestran el papel fundamental que juegan las instituciones europeas y los tratados internacionales para proteger los derechos de aquellos y aquellas que luchan desde los rincones más remotos por una agricultura que cuida de la salud del planeta. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.